Romina Stolar, que es directora del espacio de terapia escrita. Es licenciada en psicología, especializada en psicoterapia y coordinación de grupos. La verdad que hay una riqueza interior, un profesionalismo espectacular que quiero compartir con todos ustedes para que la conozcan y podamos hacer una charla de esas riquísimas y que tanto nos dejan a nosotros. Hola Romina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Noemí, gracias por la invitación. Me gusta estar acá, en la radio, ¿no? Que bueno, es otro ámbito también para que nos toca así en el ser. Así que un placer charlar en la radio. Sí, espectacular, es algo donde ponemos voz a muchas cosas que sentimos, profundas, importantes, y a través de tu profesión, esa que abrazas con tanto cariño y que desplegas muchas cosas a cada una de las personas que le toca estar con vos en grupo, individualmente, y por supuesto que también a través de la escritura terapéutica, que es una de tus especialidades maravillosas, porque siempre digo que poder escribir con el alma y además curarnos, es como que vamos creciendo muchísimo, y con la guía tuya, ¿no? Por supuesto. Sí, y bueno, aparte también estaba un poco emocionada con la historia que recién nos traías. Y bueno, me quedaba como pensando un poco en esto y ligándolo a lo que tenía ganas de charlar hoy con vos y con la audiencia respecto de esto que decía Proust, de que la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con aquello que nos pasa. Y realmente, cuando esta persona me traía esta frase que está un poco ligado al trabajo con la escritura, ¿no? Sí. Digamos, desde ese lugar que vos mencionabas, esta cuestión de qué es lo que es terapéutico, qué es lo que nos cura, y bueno, en principio esta posibilidad de compartir las historias, qué es lo que nos hace humanos, y bueno, y la escritura nos ayuda como a enlazar fragmentos sueltos a veces en nuestra vida y armar como una narrativa, un relato que le da sentido al para qué estamos acá. Así que bueno, un poco el trabajo con la escritura terapéutica va para este lado. Totalmente, y qué bien, por ejemplo, ya retomando el hilo del que vos partiste con respecto al testimonio de esta persona, digo que bien les vendría a ellos, porque de repente hay mucha cosa interna, ¿no? Viste, con la emoción que él comentaba, por eso lo quise transmitir, porque aquellos que no podían ver la imagen de la persona en sí, podían escuchar y sentir esa emoción a través de, bueno, de una situación que tocó vivir en un momento determinado de su vida, y que seguramente, trayendo después este ejemplo a la vida cotidiana de cada uno, también hay cosas que nos brindan ese cimbronazo, que lo vamos piloteando como podemos, pero que queda dentro. Entonces ahí surge esto de tu trabajo. Sí, y digamos, hay una parte que tiene que ver con esto que vos bien decís, como de la parte más, como le decimos los psicólogos, de la catarsis, de poder como hacer como ese vaciamiento, pero también por ahí lo que tiene de interesante, que también lo mencionabas, es hacer como un trabajo de elaboración, ¿no? Y de transformación de aquellas situaciones que, bueno, son, que nos llevan puestos o que nos traen como un sufrimiento excesivo, y me parece que la cura tiene que ver, por lo menos como la trabajo yo, tanto en lo individual como en los grupos, como poder hacer como una transformación en nuestra posición subjetiva frente a la vida, y frente a aquello que, bueno, a veces no termina de cerrar, y qué hacemos con esto que, bueno, no siempre, bueno, no, lo que encuentra no es lo que busca, y en esa diferencia poder pasar como a una posición activa, me parece que ya es un signo como de salud mental, de no quedarnos pasivamente sin trabajarnos en relación a esto que nos pasa y que nos duele o que nos, digamos, que nos hace sufrir de más.
Así que bueno, ese es un poco el trabajo orientado con que se puede hacer con diferentes herramientas, pero bueno, la escritura tiene como su especificidad que también es como muy potente. Fuerte, muy fuerte, porque es como que, viste, cuando yo por ejemplo hablo con escritores y me dicen, y a veces la verdad que escribo y es como que están en un estado de éxtasis y no se dan cuenta de lo que están escribiendo, y después cuando lo leen dicen, ¿yo escribí esto realmente? Y si eso que un profesional, un escritor, un poeta, le pasa eso, ¿cómo resulta en una persona que no está acostumbrada a llevar adelante un ejercicio de ese tipo, ¿no? Está muy buena tu pregunta, es súper interesante. Creo que tiene que ver como que cubre algo también del misterio de los diferentes personajes que nos pueden llegar a habitar y a veces no conocemos, digamos, ¿no? Porque creo que uno no es así como solamente uno, digamos, tiene muchas facetas o muchos personajes. Y bueno, podemos traerlo a Fernando Pessoa, que él tenía como 70 heterónimos, digamos, como diferentes nombres que le permitían a él escribir, digamos, tomando cierta distancia como de él mismo, como si tuviese diferentes biografías y formas de pensar, y eso lo hacía escribir como en forma más suelta, digamos, y sin censura. O sea que eso él lo elegía como posibilidad de explorar, digamos, estos diferentes personajes que lo habitaban. Tenía 70, ¿no? Lo encuentran por ahí con diferentes nombres, pero, digamos, era él mismo, ¿no? Era uno solo. ¿Y qué hacemos con esto de, que vos traías bien, que es un efecto muy común, que no solo sucede como en los grandes escritores o artistas, sino que con la gente que trabajamos en los talleres, o también pasa esta cuestión de la sorpresa, que aparece esta sensación como de ese extrañamiento de leer después de un tiempo aquello que yo escribí y que diga, esto no parece que no es como que siento y no siento que lo he escrito yo, digamos, ¿no? Y la verdad que a mí me parece que es muy rica esta operación mental, por decirlo de alguna manera, porque nos permite como tomar distancia de nosotros mismos. De alguna manera, digamos, eso trae salud mental, porque a veces estamos muy pegados a los propios pensamientos, y la escritura tiene esta cuestión de que nos permite, como que parecería que nos permite tomar distancia de nosotros mismos, de nuestra propia problemática, y como que nos daría como una perspectiva diferente, que sale un poco a veces como de la repetición de siempre lo mismo, y uno cuando está como muy pegado a los propios problemas, es difícil de encontrarle la vuelta, digamos, ¿no? Para dónde salir, y ya pararse como en otra esquina y ver la situación desde otro lugar nos permite como modificar alguna cuestión o resolverlo, regularnos mejor, ¿no? Sí. Esto, digamos, es una habilidad que se puede trabajar, y me parece que en tiempos donde todo es tan obvio y ya hay tanta información y parece como que sabemos de todo, poder generar este efecto de sorpresa, de maravillarse con alguna cuestión así parecería tan sencilla, ¿no? Que no quiere decir que sea simple, es como para mí rescatar esa posibilidad es interesante en estos tiempos donde, bueno, ya parecería como que se sabe todo y tenemos como exceso de información. Autosorprenderse creo que está bueno para conservarlo, ¿no? Claro, es como ser un poco nuevamente inocente y con esa apertura al asombro, al reconocimiento interno, porque muchas veces no nos detenemos a pensar por qué reaccionamos de determinada manera si podríamos haberlo hecho de otra. Y en lo que vos dijiste de lo recurrente, justamente una de las cosas que te iba a preguntar era, y viste cuando uno dice, pero ¿por qué volví a hacer lo mismo? ¿Por qué elegí este camino si yo sabía que me tropecé ahí y lo volví a hacer inconscientemente? Es porque no hay un reconocimiento todavía. Bueno, dale la respuesta a vos. Sí, no, estás trayendo los grandes temas para mí de la condición humana. Digamos, según como de la escuela donde nos paremos, digamos, más desde lo psicoanalítico podríamos decir,
un poco por estructura, parecería que estamos un poco a esta condena de la repetición, digamos, ¿no? Y bueno, está bueno ejemplificarlo por ahí, ya que hablamos de la literaria, de la lectura y de la escritura, con el, no sé si se acuerdan del mito de Sísifo. Sísifo, digamos, había obviamente desafiado a los dioses. Es este personaje que es muy musculoso y se lo ve subiendo una piedra enorme, de piedra, de una bola exactamente por la montaña, y él, como bueno, se había atrevido a desafiar a los dioses, como pasa con los mitos en general, su castigo había sido subir eternamente esta piedra por la montaña y dejarla caer, ¿no? Claro. Esto que traías como el ejemplo más grande de lo que es estar metido a veces como esta repetición. Digamos, la idea sería, si bien como lo normal de lo humano, digamos, esta cuestión de la repetición, es a veces encontrar alguna pequeña diferencia en esa subida de la piedra, ¿no? Porque inclusive lo habían dejado ciego. Entonces, bueno, era como el doble castigo, y él, digamos, de alguna manera, digamos, se puede pensar que en algún momento podría pararse a descansar mientras subía la piedra y a rememorar los paisajes que había visto. Entonces, bueno, de alguna manera trataba de introducir algún cambio dentro de esa propia repetición, digamos, o sea que... y esto también me parece que está articulado con lo que vos traías al principio de... como no somos todo pura conciencia y pura voluntad, es interesante como ir observándose y estar advertido de algunas cuestiones propias que nos habitan, justamente, digamos, no para eliminarlas o para taparlas, sino en esta cuestión de poder conocerlas, que eso no nos marque como un destino, ¿no? Hasta podríamos hacer como que eso sea como un estilo, una marca de estilo, una marca personal, pero que no nos lleve puestos en cuanto a que nos genere como un exceso de sufrimiento y demás. Claro. Entonces, bueno, y también en esto de la escritura a veces lo que sucede es que, yo digo, se inauguran como series nuevas, ¿viste? Si no es la misma serie de Netflix siempre. Claro, es un capítulo diferente. Claro, exacto. Esto porque está muy ligado a la cuestión de la creatividad, digamos, ¿no? Como también para no quedarnos con el bajón de que esto que por estructura medio como que vamos a tender a repetirnos, porque así somos los humanos, digamos, tendrá sus cosas buenas, no importa, digamos, pues puede ser pensado de esta manera. También saber que podemos inaugurar series nuevas. Y a veces el trabajo con la escritura y con el arte, justamente como entramos desde un lugar estratégico, donde no nos digamos, desde no tanto como la censura, no ofenden a nuestros yoses, podemos como abrir un proceso de potencialidades, de crear algo o conocerlos en algún aspecto distinto que no sucedía. Esto lo veo yo en la clínica, el trabajo con la gente, donde se sorprende, vienen diciendo no, yo no sé escribir, no puedo, no tengo creatividad, y realmente después aparecen en el proceso, digamos, en el trabajo, cosas que no sabían que tenían como un campo de posibilidades que no habían, estaban ahí esperándolos, digamos, ¿no? Exacto. Y ahora, cuando vos estás en ese grupo, digamos, armaste un grupo para la escritura, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la actividad que van desarrollando para lograr ese tipo de expresión a través de la escritura? ¿Van tocando diferentes temas? ¿Van charlando? ¿Descubren en esa charla cuál es la situación que les está pasando, o lo hacen a nivel con un tema determinado y descubren algo que les pasaba interiormente y no sabían? Explícanos un poquitito cómo es eso del taller. Mira, es como si fuese una aplicación, ¿viste? En un dispositivo que bueno, nosotros nos formamos para que ese dispositivo funcione, digamos, el dispositivo grupal, digamos, porque no es lo mismo la consulta individual que el grupo, pero vamos a llevarle al dispositivo grupal, que es como tiene su potencia y su riqueza particular. Siempre, digamos, por lo menos yo trato de trabajarlo como, primero porque
partiendo del lugar a qué le pasa a cada uno con la escritura como objeto en su vida, ¿no? Porque por ahí la gente que llega ahí, hay algo de la escritura que le llama, digamos, no porque necesariamente, digamos, es gente que no es escritora, pero hay algo que es pregnante en la escritura en su vida. Entonces, por ahí, la idea es como empezar a repensarse en relación a qué le pasa a cada uno o a cada una con la escritura, como para ver de dónde partimos, porque a veces ahí, por ahí se ven situaciones como de ciertas inhibiciones o ciertas censuras, y por ahí descubrimos que tienen que ver con alguna cuestión de cómo ellos aprendieron a escribir, ¿viste? Porque la escritura nos remite cuando éramos chicos, el ingreso a escuela, son momentos de corte importantes en la vida, ¿no? Como fundacional. Y entonces, partiendo desde este anclaje, desde qué me pasa a mí con el objeto escritura, nos vamos, digamos, como trabajando desde ese lugar y, como hacemos, cuestionando como el sentido común de la escritura, que no tiene que ser como la cuestión académica de algo que esté bien o algo que esté mal, sino que es un espacio de expresión y de búsqueda y de trabajo. Sobre todo, lo lindo que tiene lo grupal, que acá en los años, digamos, previos a lo que fue la dictadura militar y demás, después todo eso se fue cerrando justamente porque son espacios como muy potentes, y ahora como hay una necesidad, como una vuelta a estos espacios colectivos, es la posibilidad de que hay ciertos lugares que se sale, no se puede salir solo, digamos que el otro colabora. Sí, el otro en estos tiempos de individualismo bastante feroz, por suerte acá en Argentina sobre todo hay toda una movida, digamos, de vuelta a lo grupal, a lo colectivo, porque esa potencia y esa respuesta, a veces yo pienso una cosa de mí misma que el otro me la devuelve dada vuelta, digamos, ¿no? Mi propia imagen, y eso me ayuda a salir de mi imagen cuadrada respecto de cómo yo soy. Entonces, bueno, y el placer de trabajar en una tarea compartida, eso nosotros decimos o tenemos la hipótesis que de por sí ya es ayuda a transformar mi posición subjetiva frente al mundo, ¿no? Claro. En el proceso de creación o de trabajo colectivo en algo en común. Algo en común puede ser curarnos juntos o escribir para que nos haga bien en esta propia tarea. Y ahora bueno, te hago una pregunta, perdón que interrumpa, pero me parece importante, porque nos pasó algo a todos en general, que fue la pandemia. Entonces ahí hubo mucho individualismo. Renovarse grupalmente, como vos bien decís, notás esa necesidad, esa ansiedad, esas ganas de trabajar en grupo y desarrollarse, y sobre todo ser solidario con el otro. Sí, desde los confinamientos, digamos, nos cortaron, digamos, lo que nos hace humanos, que tiene que ver con el vínculo con el otro, es lo que nos sostiene, digamos, solos no hacemos nada. Claro. Y de alguna manera... Eso, claro. Sí, entonces esta vuelta, esta necesidad de estar en contacto con un otro, se está viendo mucho más. Hay muchos prejuicios también, ¿no? Hay, digamos, me parece que bueno, de a poco esto se está como pudiendo volver a desarmar un poco en cuanto a lo que solamente la salud mental está en el campo de lo individual. Y entonces, bueno, poder sacarnos esta idea de que no, que me da vergüenza, que el otro, que, digamos, son ámbitos diferentes, pero lo grupal tiene como su dignidad propia, su potencia, y yo sugiero que prueben los dispositivos grupales, bueno, bien llevados, ¿no? Porque tienen sus ribetes, claro, digamos, pero sí un grupo bien llevado, por lo menos me ha pasado a mí en la clínica concreta, que por ahí ves a un paciente o una persona que le cuesta mucho lo individual generar alguna modificación o claro, transformarse en lo grupal, termina funcionando. Claro. Y además, bueno, poder tener, por ejemplo, se inscriben, no sé, 7 personas, 8.
pero cada una tiene su diversidad en cuanto a sus emociones, en cuanto a su estilo de vida y demás. Ese equilibrio cuesta lograrlo, es difícil llevarlo adelante. ¿Cómo responde la gente? Y, por ejemplo, el rango etario de cada uno es diverso, o hay que tener también una estabilidad en cuanto a eso. Bueno, vamos a seguir muchas preguntas porque son las preguntas de que bueno, hay muchos enfoques, digamos, de lo grupal, por lo menos donde yo me formo y como trabajo y lo que me ha resultado eficaz a mí, que no tenerle miedo a lo heterogéneo, por el contrario, ¿no? Porque si quiere hacer como se llama. Hay grupos que se dicen monosintomáticos, que quiere decir que hay personas que sufren todos mismos de una patología y demás, que está muy bien, pero también, digamos, como tenés el riesgo de quedar como medio encasillado, que sos tal cosa y no puedes ser otra. Entonces, en realidad, justamente, con lo que decíamos, hay en estos momentos, digamos, hay tiempos como de individualismo y por otro lado de masificación, de que todos tenemos que ser iguales. Entonces, apostar a lo heterogéneo en este momento y es como interesante, digamos, porque nos enriquece como personas y porque nos da la posibilidad de ver que, bueno, hay diferentes formas de pensar, de ser, de sentir, y al contrario, digamos, no suma esto a nuestra riqueza interna como personas y a nuestra salud mental, que es un tema esto con el que volvíamos, que hacemos con el extranjero, que no podemos como alojar del otro, ¿no? Y nos enoja mucho, y eso también a veces se vincula con lo propio extranjero, interno, ¿no? Claro. No podemos estar en nosotros mismos, entonces son todos mecanismos que nos van a ayudar a salir como de situaciones como muy rígidas, que a veces la enfermedad tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Muy rígido, en un lugar, entonces en lo heterogéneo puedo como fluir y moverme un poco más, como menos rígida. Claro, totalmente. Romina, nos quedamos sin tiempo lamentablemente, pero podemos programar un próximo encuentro porque además de ser un tema enriquecedor, también teníamos proyectado algo que no lo pudimos hacer, que era, bueno, reflexionar en el momento que estábamos haciendo la charla. Pero hay tanta amplitud en este tema que era como cortar un poco todas las observaciones que vos nos ibas a ir dando para poder adentrarnos en ese mundo un poquito más. Lo dejamos para un próximo encuentro, ¿te parece bien? Sí, encantada y nada, un placer que la invitación y las preguntas que me hiciste. La verdad que hoy en día poder preguntarse y hacer preguntas interesantes es un lujo, así que nada, súper agradecida. No, agradecidísima yo, Romina, y la verdad que me encantó. Próximamente vamos a hacer un encuentro que no pase demasiado tiempo, como para que podamos reflexionar todos juntos sobre todo esto que nos pasa. Y hay una diversidad tan importante, no solamente en lo heterogéneo como veníamos hablando, sino en esa diversidad de sentimientos, de emociones, de pareceres, de actitudes, y que bueno, podemos ir viéndolas y compartiéndolas entre todos. Así que agradecidísima por todo esto. Y felicitarte, por supuesto, por toda la entrega profesional que vos hacés a tantos que participan en tus grupos. He visto ahí imágenes de abuelitos también que están integrándose con todo esto de la escritura, y que por supuesto para ellos debe ser un poco más difícil que para nosotros, porque, bueno, fuimos evolucionando y ellos venían con otra historia de vida. Así que me parece fantástico todo este trabajo que venís llevando adelante. Gracias, Noemí, un placer y bueno, prontito esperemos volver a charlar. Por supuesto, ya vamos a organizar por privada. Agradecidísima de haber estado aquí compartiendo con nosotros toda tu sabiduría. Igualmente, un beso. Un beso, cariños, y muchísimas gracias. Bueno, gente,
Estuvimos hablando con la licenciada en psicología Romina Stolar sobre terapia de escritura, que la verdad que es algo fantástico y que vamos a seguir avanzando con este tema porque hay mucho para hablar y para desarrollar. Así que vamos a ir ahora a un pequeño cortecito, luego voy a arreglar con la licenciada Romina Stolar a ver para cuándo podemos hacer un nuevo encuentro y ustedes súper atentos para poder compartir todo lo que nos pasa por dentro, íntimamente, que es algo que a veces necesitamos reconocernos. Vamos a una pequeña pausita. Flash de noticias. Flash.